Estamos con energía, hermanos. Amén. Qué bueno. En la ponencia anterior hablábamos de la posibilidad de que los cristianos puedan tener ídolos en su corazón y sabemos y quedó demostrado de que sí. Porque obviamente cuando hablamos de ídolos del corazón hablamos de deseos, de anhelos que el ser humano puede tener que no es Dios. Un ídolo, recordemos, es todo objeto ilegítimo de adoración que no es Dios. Por eso es un objeto ilegítimo de adoración. Y como lo vimos al final, que solo mencioné el versículo, ídolos del corazón hay como personas sabemos aquí. Es decir, la posibilidad de haber ídolos del corazón son muchos como personas sabemos. Por eso es que la Biblia no hace una lista de ídolos del corazón, porque en cada época, en cada circunstancia van cambiando, en cada generación que va cambiando, van surgiendo nuevos ídolos. Por ejemplo, solo voy a mencionar un ejemplo, hace 100 años atrás, tal vez en la juventud no existía el ídolo, digamos, de la comodidad o del hecho de la haraganería como tal, viendo televisión o estar jugando, digamos, un videojuego. En el caso de algunos, el hecho del celular, etcétera. Pero hoy nosotros nos enfrentamos a esa realidad, nuevas tecnologías. Y muchas veces el deseo por esa nueva tecnología se podría convertir en un ídolo. Digo esto porque, aunque en la Biblia no es una lista, no hace una lista por cuestiones de generación obvias de ídolos del corazón, pero sí hay suficientes ejemplos de ídolos que no importa las generaciones, son ídolos que están presentes en el corazón del ser humano. Egoísmo, codicia, otros más. Pero hoy en esta mañana, en esta ponencia, quiero hablar de un ídolo que raramente las personas lo identifican como tal. Lamentablemente nosotros, al observar la tendencia de cómo los salvadoreños nos comportamos, pensamos que lo que vamos a hablar hoy es algo normal. Pero si ponemos la Biblia delante de nuestro comportamiento, vemos que eso es anormal. Y me refiero a aquel ídolo que en El Salvador es muy fuerte, sean creyentes o no sean creyentes. Y me refiero a la idolatría al Estado. Si nosotros observamos la tendencia del voto salvadoreño, hace poco estuvimos en elecciones, podemos notar de que el salvadoreño, los cristianos, normalmente votan sin ningún discernimiento bíblico. ¿Cuál es el fundamento, por tanto, si no hay discernimiento bíblico a la hora de ejercer el voto? Bueno, los deseos del corazón. Lo que nosotros observamos en la parte política, en la práctica política de nuestro país, es que realmente el salvadoreño, la manera en que ejercemos nuestro voto es en base a los deseos de nuestro corazón. La Escritura nos enseña, como lo vamos a leer en su momento, de que en el mundo, Pablo dijo de que se iban a levantar falsos maestros conforme a la concupiscencia del pueblo. Lo que el pueblo desee en sus corazones, es decir, según el ídolo que gobierne el corazón del pueblo, así van a ser personas que los van a gobernar. Entonces, a esta esperanza del corazón de que los políticos en El Salvador sean los proveedores de un cambio verdadero de vida, a esa esperanza que tienen los cristianos o la nación salvadoreña de que a través de la política venga la paz, la provisión, el alimento, la seguridad nacional, a eso se le llama idolatría al Estado. ¿Por qué estoy hablando de esto? Si nosotros observamos la tendencia en El Salvador, vemos que en las iglesias cristianas pareciera ser que hablar de política es un tabú, pareciera ser de que es pecado, pareciera ser de que los pastores no tenemos que hablar de política y nosotros pensamos que es porque la Biblia no habla de política. Pero si observamos la Biblia hay muchos pasajes y hay un libro en especial que es enteramente político. Y tenemos que entender lo que es así, porque el ser humano, la política como tal, y lo dijo Lutero, lo dijo Calvino, postreformadores,
Francis Turrentín y otros más, diferentes postreformadores. Bueno, de hecho incluso lo dijo el más grande teólogo del primer siglo, del primer milenio, San Agustín, que la política es un mal necesario en la sociedad. La política es un mal, pero es necesario. En una naturaleza caída es necesaria. Entonces, nosotros en El Salvador, cuando observamos las estadísticas, por ejemplo, que dicen que el catolicismo es un 45% y el evangélico somos 32%, el día de antier, hace 2-3 días atrás, la prensa gráfica sacó, ellos hacen cada 3 meses un estudio religioso en el país y ellos dicen que a final de este año el cristianismo evangélico protestante va a venir a ser la mayoría ya en el país. Lo que está bajando fuertemente no solamente es el protestantismo, sino que la caída es aún más fuerte, la del catolicismo. Para final de este año, los católicos van a ser un promedio de 35%, creo, y el evangélico un 38-39%. Pero el problema es que hace 5 años éramos el 45%. Yo no estoy tan seguro que sean buenas noticias, porque éramos el 45% protestantes. Hoy ha bajado, en 5 años bajó más de 13 puntos. ¿Qué es lo que ha crecido? El ateísmo y el agnosticismo. Y hay una religión que está surgiendo fuerte en El Salvador, el Islam. Ya hay 7 mezquitas en 7 departamentos de los 14 de El Salvador. La meta de ellos es una mezquita por departamento. Y ellos hace 10 años atrás dijeron que para el año 2019 habría el primer presidente musulmán en El Salvador. Hace 10 años lo dijeron. Y está publicado. Ahora la pregunta es, ¿por qué dentro de la iglesia evangélica nosotros los cristianos votamos o ejercemos o participamos en la política de la manera en que lo hacemos, o muy poco o de manera desordenada? Lamentablemente, una de las cosas que nosotros observamos en este día, vamos a observar, es que en la iglesia cristiana evangélica hay una nueva religión que está surgiendo en El Salvador, incluyendo dentro de la iglesia evangélica, y es esta idolatría al Estado. En lo que tengo de tiempo, yo quiero convencerlo a usted de algo esta mañana. Quiero convencerte de que la iglesia cristiana debe de arrepentirse de la idolatría al Estado, porque solamente Jesús, el Cristo, es el único verdadero Señor del Salvador y de todas las cosas. Así que voy a tratar de convencerte de que la iglesia cristiana evangélica debe de arrepentirse de la idolatría al Estado. Así que eso significa que primero tengo que demostrarte que sí existe una idolatría al Estado, para luego entonces hablarte de arrepentimiento. Así que voy a hablar 3 cosas en lo que tengo tiempo esta mañana. El primer punto, quiero hablarte de la realidad de la idolatría al Estado en la Biblia. Vamos a ver cómo la Biblia sí habla de idolatría política, de idolatría a los políticos y al Estado. Número 2, vamos a hablar de la realidad de la idolatría al Estado en El Salvador. Primero en la Biblia, luego vamos a hablar de El Salvador. Y por lo tanto, el punto 3 va a ser la necesidad de una iglesia cristiana arrepentida. Así que vamos a comenzar con el primer gran punto, la realidad de la idolatría al Estado en la Biblia. Hermanos, hermanas, que estamos aquí en Santa Ana. Bíblicamente, la idolatría al Estado sucede cuando las personas se someten, usted lo puede apuntar ahí, se someten a las autoridades políticas con la esperanza de prosperar, de estar seguros y gozar libertades. La idolatría al Estado sucede cuando las personas se someten voluntariamente a las autoridades políticas, pero con la esperanza de prosperar, estar seguros y gozar de libertades. Es decir, la idolatría al Estado, hermanos, sucede cuando se confía en que algún personaje político, hoy que están de moda los personajes políticos, ¿verdad? Algún sistema político en El Salvador, izquierda, derecha, centro, sistemas,
cuando una ideología o un partido político sea el instrumento que te llevará a gozar de una vida más justa. Cuando una persona pone su esperanza, su confianza en que un partido político, un sistema de ideología o personaje va a ser el que te va a traer, según tú, prosperidad y una vida más justa, eso ya es idolatría al Estado. Y lo digo claramente y te lo voy a demostrar poco a poco. Si tú lo comparas con Cristo, si tú lo comparas con Dios, piensa en una nación. ¿Quién es el único que tiene el poder y el derecho de prosperar una nación? Pero la esperanza del pueblo salvadoreño, incluyendo los cristianos, es poner su esperanza en políticos, sistemas, ideologías o partidos para que en el país se dé lo que solo Dios puede dar. Y esa es idolatría al Estado. Pero es algo que, aunque parezca increíble de hablarlo, es algo normal en la Biblia. De hecho, es una de las acusaciones más constantes y más serias que Dios da contra la iglesia en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a la idolatría al Estado. Primero veamos la idolatría al Estado en el Antiguo Testamento. Miren, en el Antiguo Testamento, hermanos, la idolatría al Estado es muy obvia, tanto que fue una de las razones por las cuales Dios envió al pueblo hebreo en el Antiguo Testamento al exilio. Una razón es idolatría al Estado. El profeta Oseas, por ejemplo, profetizó al reino del norte, nosotros lo sabemos. El profeta Oseas profetizó al reino del norte, es decir, a Israel. El reino del sur, ¿cómo se llamaba? Judá, exacto. El profeta Oseas fue un profeta para el reino del norte. Cuando él comienza a profetizar, recuerde que los profetas, la función era hacer regresar el corazón del pueblo a la ley, el corazón del pueblo a la palabra de Dios. Entonces Oseas comenzó a recordarles a ellos de dónde se habían desviado. Y Oseas comienza a acusarlos de idolatría al Estado, a políticos. Y parte de lo que Oseas les dijo a ellos, que el exilio venía, es porque ellos estaban idolatrando a políticos de otras naciones. Para demostrárselo, se lo quiero leerle un pequeño versículo, entre mucho texto que hay en Oseas de idolatría al Estado. Oseas 7 dice del 11 al 13. El pueblo de Israel se ha vuelto como palomas, necias y tontas. Primero claman a Egipto en busca de ayuda y luego vuela a Asiria, otra nación, otro rey. Pero mientras revolotean, arrojaré mi red sobre ellos y los derribaré como a un pájaro que cae del cielo. Los castigaré por todo el mal que hacen. ¿Qué aflicción les espera a los que me han abandonado? ¿Qué es lo que estaba pasando acá en contexto? Lo que estaba pasando, hermanos, es que el reino del norte, llamado Israel, recordemos de que ellos comenzaron a confiar en el archienemigo de los hebreos en el Antiguo Testamento. ¿Qué nación es una archienemiga del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento? Egipto y sus faraones. Y resulta que esta nación, es decir, los creyentes o los supuestos creyentes del Antiguo Testamento, en lugar de poner su esperanza en contra de los enemigos, en vez de poner su esperanza en Dios, comenzaron a poner su esperanza en el rey de Egipto, que les prometió prosperidad, dinero, seguridad, militares, comida, provisión. Y resulta que este rey los traiciona. Y luego entonces se van con el pueblo enemigo que los iba a atacar, a Siria, y hacen un pacto de no agresión con ellos. Y confían en la palabra del rey asirio. Y mientras Dios enviando profetas, entre Oseas y otros más del reino del norte, y todos les decían, no hagas relaciones políticas con las naciones enemigas, confía en el Señor y te vas a salvar tú y tu casa, confía en Dios. Pueblo de Israel, arrepiéntete, simplemente no los idolatres a los políticos, no adores los dioses de ellos, solo confía en Jehová y Él te va a proteger. Mas el rey de Israel dijo, no, yo necesito la ayuda de Asiria, necesito del poder de Asiria. Es una confianza política. Pasaron de confiar en Dios a confiar en políticos. Pero lo más triste de todo es que
esta profecía que Dios les da se cumplió, porque una de las razones por las cuales ellos fueron enviados al exilio fue precisamente por su idolatría a los gobernantes. Tanto así que aquel estado en el cual ellos confiaron, que fue Asiria, Asiria fue quien los conquistó a ellos y los llevó al exilio. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Claro. Los mismos asirios los traicionaron. Si usted revisa en Oseas capítulo 8, versículo 4, no está aquí en pantalla, por si usted quiere apuntar, Oseas 8:4, Dios incluso llega a decirles esto, parte de por qué los envía al exilio. Y les dice, porque ustedes pusieron reyes sobre ustedes que no son de mi agrado. O sea, Dios les está diciendo, ustedes son unos grandes idólatras de los políticos. No confían en mí, confían en ellos. Y así, hermanos, puedo mencionarle textos y textos y textos, porque Jeremías, Isaías y otros más mencionan de cómo el pueblo hebreo, la iglesia creyente del Antiguo Testamento, pasó de confiar en Dios a confiar en políticos. Y eso les costó perder la tierra, perder la promesa, perderlo todo, por su idolatría al Estado. Ahora, eso es el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? ¿Hay idolatría al Estado en el Nuevo Testamento? Sí. Es impresionante que una de las cartas con más palabras políticas del Nuevo Testamento es la carta a los Romanos. Pero eso tiene una gran explicación, por qué Pablo ocupa una gran cantidad de palabras de uso político en esta carta. Es por el objetivo que él tenía de escribir a los romanos. Recordemos que la comunidad de los romanos, hermanos, eran una comunidad que nació desde Pentecostés, que cuando ellos se convierten en Jerusalén, el día de Pentecostés, ellos, como Jerusalén era una ciudad muy comercial, regresan a Roma y por 10 años, se cree que hasta 15, no hubo pastor en Roma, ni un solo pastor. Entonces los cristianos, lo que escucharon allá en Pentecostés, 10 años después lo estaban enseñando a su manera. Entonces había una gran cantidad de sincretismos. El judaísmo estaba volviéndose a meter. Entonces Pablo, él escribió una carta con una intención específica para enseñar doctrina. Pero lo primero que les va a enseñar es a quién ellos deben de adorar. Claro, porque Roma era la capital del imperio ¿qué? Romano. Entonces, en ese sentido, vamos a leer Romanos 1, del 1 al 7 para ponerlo en contexto. Dice, así comienza la carta. Vamos a ver cómo inicia la carta Pablo y lo fuerte que él es. Dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el ¿qué? El Evangelio de Dios. Hermanos, a partir de este momento Pablo va a explicar qué es el Evangelio de Dios. Pero veamos cómo él explica a los romanos qué es el Evangelio de Dios. Que él, es decir, Dios, ya había prometido por medio de sus profetas, ¿en dónde, hermanos? Hasta este momento, ¿qué estaba escrito? ¿El Antiguo o el Nuevo Testamento junto? Solo el Antiguo. O sea que él está mencionando, anunciado por el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento predica el Evangelio de Cristo, hermano. ¿Ven? Entonces dice, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Acerca de qué habla el Evangelio? Acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado, y aquí viene la primera palabra política, Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok. Pablo comienza la carta a los romanos explicando 3 cosas principales del Evangelio. Número 1, ¿de dónde procede el Evangelio? El Evangelio procede de Dios. Él está defendiendo aquí el Evangelio. El Evangelio es un mensaje que procede de Dios, no es invención humana. Número 2, él va a mencionar que es la fuente del Evangelio. Él dice que la palabra de Dios es la única fuente exclusiva
para conocer el Evangelio. ¿Quieres predicar el Evangelio? Usa la Biblia. ¿Quieres aprender del Evangelio? Lee la Biblia. ¿Quieres sumergirte en el Evangelio? Estudia la Biblia. Pablo deja claro que el Evangelio viene de Dios, pero viene descrito en la Escritura. Pero en tercer lugar, él dice de qué trata el Evangelio. Y él dice que trata de Jesucristo, aquel que después de resucitar fue declarado Hijo de Dios. ¿Con qué? Con poder. Y en esta frase, hermanos, aquí présteme sus oídos por varios minutos y espero que usted se pueda al final arrodillar delante del Señor con lo que le voy a decir. Esta frase es impresionante aquí. Esta pequeña frase. Tal vez para nosotros en Santa Ana, en nuestra época 2019, no nos dicen mucho. Pero para ellos los romanos, haberlo leído en aquel momento, era para inclinarse ante el texto que estaban leyendo. ¿Por qué? Porque cuando Pablo viene y él le ocupa esta palabra poder, la palabra aquí poder es fuerza, es gobierno. Lo que está enseñando Pablo de entrada, en la primera inicio de la carta, es que solo Jesucristo es el único y verdadero Hijo de Dios con poder, con gobierno y con autoridad, con fuerza y con soberanía. Ahora, ¿por qué Pablo comienza así, tan fuerte? Son palabras fuertes, en un imperio donde había un César, autoridad suprema. ¿Por qué él comienza diciendo que solo Jesús es el Hijo de Dios? Esa frase, porque mire, él pudo haber dicho Jesús es Dios, pero porque él dice Hijo de Dios con poder, autoridad, soberanía y fuerza. ¿Por qué él ocupa palabras tan fuertemente políticas en el tiempo de los romanos? Para entender y para responder a esa pregunta tenemos que comprender la cultura en la cual Pablo escribió a la carta a los romanos. Lo que pasa es que, mire, cuando Pablo escribió la carta a los romanos, se cree que fue entre el 55 y 57 después de Cristo, Nerón era el emperador de Roma. Nerón ha sido el emperador, usted puede ver en pantalla, hoy vamos a ocupar mucho la pantalla, así que los invito a estar pendientes de la pantalla. Nerón fue el emperador bajo el cual el imperio romano llegó a su máximo esplendor. A través de Nerón se conquistaron la más grande extensión que el imperio romano llegó a tener en su historia. Por lo tanto, era un imperio, digan conmigo, poderoso. ¿Cómo era el imperio romano? Poderoso. Pero era un imperio poderoso que adoraba ¿a quién? A sus emperadores. ¿Ok? Era un imperio que no solamente adoraban al panteón griego, sino que ellos adoraban a los emperadores. Y le voy a dar dos evidencias. Así que presta atención y vea la pantalla. Dos evidencias. La primera evidencia son los títulos divinos que se le daban a los emperadores. Es interesante que a los emperadores después de la muerte, de su muerte, eran declarados por el imperio como hijos de Dios. ¿Cómo se les llamaba a los emperadores? Hijos de Dios. Ese era el título que se le daba a los emperadores romanos después de que ellos morían. Inmediatamente se les decía hijo de Dios, decir que ellos eran dioses. Tanto así que todos los ciudadanos tenían que adorarlos. Por eso es que usted ve, y hay evidencia de eso dentro del mismo texto bíblico, de que los cristianos, cuando ellos pasando enfrente de estas, porque no eran templos, sino que eran altares a estos emperadores, cuando ellos no adoraban a los emperadores, comenzaron a ser acusados de ateos por no adorar al emperador. Así que a los emperadores ya muertos se les llamaba hijos de ¿qué? De Dios. Se les adoraba. Y el Estado exigía que todos los que vivieran en el Imperio Romano, incluyendo a los cristianos y a los judíos, tenían que adorar a los emperadores, presentarles ofrendas. Tanto así que, por ejemplo, como puede ver usted en pantalla, al emperador Domiciano, él ya fue el primero que él en vida, él mismo no esperó morir, él dijo no, en vida él exigió que se le llamara Señor y Dios. Y el pueblo dijo amén, no hay problema. Le llamaban Señor y Dios.
Tanto así, como estoy presentando evidencia de la idolatría al Estado, tanto así que en los denarios romanos, ¿se acuerdan ustedes que la palabra denario aparece en la Biblia? ¿Amén o no, hermanos? Usted está viendo en pantalla el denario, cuando Jesús habló del denario. Ese es un denario real, una foto real. ¿Sabe lo que dice ahí esa moneda? Dice Dios o divino Augusto. ¿Se acuerdan ustedes que por eso a Jesús, cuando le trajeron la moneda, lo querían engañar, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Esa fue la moneda que Jesús tenía en su mano. ¿Dada a quién? Al César, lo que es del qué? Del César. Pero a Dios, ¿qué hay que darle? Lo que es de Dios. Quiero que entienda que Jesús creció en un ambiente de mucha idolatría al Estado. Increíble idolatría al Estado. Bueno, en otra moneda llamada el áurea de Tiberio, que creo que está ahí, esa es exactamente, se lee inscrito, usted lo puede leer ahí, dice máximo pontífice, es decir, que el principal o máximo sacerdote de Dios para el Imperio Romano eran los emperadores, los políticos. Así que tenemos evidencia del título, pero tenemos una segunda evidencia fuerte, por lo cual ellos eran adorados. Y esto a muchos les va a sorprender, hermanos. Y es que cada emperador en vida tenía un evangelio. En Roma, estamos hablando de la carta a los romanos, en Roma vivía el emperador. Cuando él visitaba una ciudad, él enviaba a un pregonero, un predicador. El predicador llegaba horas antes a la ciudad y cuando ya venía cerca el rey, el emperador, él comenzaba a declarar el evangelio. Por ejemplo, del divino Augusto. He aquí que viene Augusto, tu Salvador, tu Señor, el emperador de Roma. Él te gobierna, Él te da de comer, Él te levanta, Él te viste, Él educa a tus hijos. Señoras y señores, aquí viene Dios, el Hijo de Dios, Augusto. Y entonces las personas comienzan porque ellos tenían su evangelio y así se llamaban las buenas nuevas del emperador. Y tenían razón de hacerlo. Recuerden que todos los emperadores fueron militares, todos tenían un evangelio que hablar, un currículum que presentar. Es decir, el ambiente político religioso de la época en que Pablo escribe la carta era de una extrema idolatría a los emperadores. Por eso es que Pablo escribe lo que escribe. Por eso Pablo comienza siendo fuerte, con frases políticas fuertes con respecto a Jesucristo, quien es el verdadero Señor. Por eso Pablo comienza a escribir, y es en esta carta en Romanos capítulo 1, en donde él escribe que profesando ser sabio, la gente se volvió ¿qué? Necia, pues cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imagen de hombre ¿qué? Corruptible. Él se estaba refiriendo a los emperadores. Por imagen de hombres corruptibles. Y por eso él dice, por eso es que la ira de Dios está sobre el imperio romano. Así que, ¿qué hizo Pablo? Considerando todos estos títulos divinos que se le daban a los emperadores, a los cristianos de Roma les empezó a enseñar, tomó todos estos títulos y comenzó a enseñarles que estos títulos no le pertenecen a un ser humano común y corriente, sino que hay uno que murió y resucitó y por lo tanto merece estos títulos. Su nombre es Jesucristo. Así que él comenzó a enseñar que es solo Jesucristo, es el único, digan conmigo, Hijo de Dios, con poder, con autoridad, con soberanía, con gobierno, con fuerza, porque Él es Dios. Y es lo que él comenzó a enseñar. Por eso es que Pablo ya en ese contexto es que él vino a decir, por eso es que yo no me avergüenzo del evangelio de quién, de Jesucristo, no de Nerón, ¿de quién? Porque habían otros evangelios, por eso él es firme en eso, porque habían otros evangelios. Él dice, pues yo no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también de todos estos griegos. Impresionante el apóstol Pablo. Impresionante. ¿Sabe qué está diciendo Pablo?
que Él no se avergüenza del Evangelio porque es el único mensaje que tiene el poder que ningún político o emperador tenía. El poder de salvar y perdonar pecados solo lo tiene Jesucristo. Por eso es que dice Evangelio de Dios con poder. Así que, ¿cuál era el mensaje de Pablo al inicio de la carta? El mensaje es bien claro. El mensaje es como que si Pablo estuviera aquí y todos fuéramos romanos, él diría algo como esto: hay un solo verdadero César delante de ustedes. Hay un único verdadero Hijo de Dios, con autoridad, con poder, con fuerza, con gobierno y con soberanía. Es Jesucristo. Jesucristo es tu único César. Él es tu único emperador. Él es el máximo pontífice de Dios para todos nosotros y para siempre. Por esta razón, hermanos, es que la carta a los romanos fue considerada subversiva para el Imperio Romano. Fue subversiva. Solo 8 años tardó de que Pablo escribió la carta cuando en Roma comienzan a perseguir a los romanos por esta carta. Y los comenzaron a acusar a ellos de ateos porque no querían adorar al emperador. Claro, porque tiene sentido. Es como que si yo a ustedes les dijera: es que, hermanos salvadoreños, cristianos salvadoreños, en El Salvador hay un solo presidente, hay un solo verdadero órgano ejecutivo, hay un verdadero órgano legislativo, el único juez ley que hace la ley para siempre, y hay un solo juez de todo, un órgano judicial. Su nombre es Jesucristo. Él es nuestro verdadero presidente. Él es nuestro verdadero legislador, como dice Isaías. Y Él es nuestro verdadero juez eterno que vendrá a juzgar por segunda vez. Vendrá cuando Él venga por segunda vez. Su nombre es Jesucristo. Si yo dijera eso, ¿qué pasa si aquí hubieran políticos salvadoreños? ¿Lo consideran como una buena noticia o como una noticia mala para ellos? Mala. Eso es lo que hizo Pablo. Y aunque mis palabras no son subversivas, pero tal vez para algunos políticos fueran subversivos. Aunque es cierto lo que acabo de decir, que el único presidente, verdadero autoridad sobre la nación salvadoreña es Jesucristo, que es la verdad. El único que verdaderamente gobierna. Y para siempre. Pero por eso es que, hermanos, que 8 años después por esta carta los cristianos comenzaron a ser acusados de ateos por adorar al Dios invisible, decían los romanos. Y fueron acusados de subversivos, rebeldes al imperio, de ateos por no adorar al emperador. Por lo tanto, ellos fueron perseguidos, torturados, asesinados bajo crímenes de lesa patria y lesa majestad, porque ellos declaraban públicamente, los cristianos hermanos nuestros de Roma, que Jesucristo era el único verdadero Señor poderoso, verdadero emperador de los cielos y la tierra, incluyendo al poderoso imperio romano. Jesucristo era el rey de todos ellos. Por ese mensaje, muerte a los cristianos. Así que, para ponerlo también en contexto, la carta a los romanos, no vaya a pensar usted entonces que era una carta que llevó a los cristianos a rebelarse contra el imperio romano. No. De hecho, es en la misma carta, en Romanos 13, donde Pablo dice: sométase toda persona a las autoridades impuestas por Dios. O sea, la carta no era para que los cristianos se sublevaran contra el imperio romano, no. Es para que ellos dejaran, y aquí viene el punto, para que los cristianos dejaran de idolatrar personas poderosas. La carta a los romanos fue escrita para que la iglesia cristiana dejara de adorar personas políticas y comenzaran a adorar al Dios verdadero. Que dejaran de confiar en los poderosos para que las circunstancias cambien, pensando que la vida va a cambiar. Entiende, tu vida va a cambiar cuando tu corazón cambie, y tu corazón va a cambiar hasta que tu Redentor lo transforme. Así que la misión de Pablo era hacer que la iglesia cristiana comenzara o volviera a confesar que solo Jesucristo es verdadero Señor para siempre. Así que el punto de Pablo es bien simple. Si Jesús es poderoso para salvar, si Jesucristo es poderoso para salvarte, Él también es poderoso para sustentarte. Por lo tanto, no confíes en la política, en el imperio,
en el estado en que te va a dar lo que solo Jesucristo puede darte como parte de su bendición por obediencia a sus mandamientos. Y ese es el gran engaño en que en El Salvador se ha caído. Pensar que a través de la clase política vamos a ser bendecidos con la bendición que solo Dios promete desde Deuteronomio a los que le obedecen. Así que en la Biblia hay idolatría al Estado. Pero pasemos al segundo punto rápidamente. Veamos la idolatría del Estado en el mundo. Veamos si en el mundo hay evidencias de idolatría al Estado. Entre los muchos que hay, he escogido uno. Terrible. Y es en la época de Hitler. ¿Está la imagen ahí de Hitler, hermano? Póngamela. Sí está ahí, Hitler. En la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, sabemos que este señor fue ocupado por Satanás. ¿Ok? Sin embargo, lo que muchos cristianos no saben es que cuando Hitler fue elegido por los alemanes para ser el primer ministro de Alemania y llevarlos a la hegemonía que buscaban de la raza aria, de la raza blanca, sobre todo cualquier otra raza para ellos. Lo que muchos cristianos de hoy en El Salvador no saben es que cuando Hitler fue elegido primer ministro, el 95% de los alemanes que lo eligieron eran cristianos. Algunos nominales, otros verdaderos. La mayoría, la relación era como un 60% protestante. Recuerde que ahí nació Lutero, alemán, eran luteranos, y el otro 40% eran católicos. No digo que son cristianos, pero unamos los que tenían por lo menos una noción de Jesús como Cristo. Ellos fueron con conciencia, hermanos, eligieron a Hitler sabiendo lo que Hitler quería hacer. Los mismos cristianos votaron por él. ¿Pero por qué? Porque según los ídolos que había en el corazón de ellos, Hitler les habló que él podía complacerlos. Ellos no querían adorar a Dios. Ellos querían tener más dinero. Ellos querían tener pan y chocolate para sus hijos. Ellos querían zapatitos y leche en la mañana para sus hijos en la educación. Ellos querían que el Estado les regalara útiles. Ellos querían que el Estado les construyera un tren para llevar el café de un lugar a otro. Ellos querían un teleférico. Ellos querían carro para cada persona. Entonces votaron por aquel que les prometió esas cosas. Mas no votaron por glorificar a Dios. Hitler. Ellos cayeron en lo que ahora más adelante en cosmovisión y en teología se le llama la doctrina de las 12 esferas, en donde los teólogos cristianos de aquel momento comenzaron a explicar de que el gran error de la iglesia alemana en aquel momento, cristiana protestante, es que ellos pensaban que Jesucristo era el Señor de tu vida espiritual, pero que había otro Señor de tu vida secular, el presidente. Cuando el único Señor de tu vida, y es lo que enseña Pablo, es uno solo, Cristo. No sé qué hermana fue la que dijo acá, que estábamos cantando, de que Dios no quiere una parte de tu vida, Él quiere el qué, todo de tu vida. Cuando tú piensas que Jesucristo es el Señor de tu vida los domingos y que en la semana tú ya te puedes vivir en base a los principios del mundo, hacer los chanchullos que se hacen negociando, vea, poniendo pesas falsas a la hora de hacer el libraje de arroz o de café. Cuando las personas piensan que pueden vivir de lunes a sábado criando a sus hijos con la cultura, según la cultura, pero el domingo aquí cantar al Señor y alabar a Dios, eso se le llama la doctrina de las 12 esferas. Y eso es sumamente peligroso y diabólico. Porque lo que tú estás diciendo, como lo decían los alemanes, cristianos alemanes, protestantes, Jesucristo es el Señor de mi vida los domingos, decían ellos.
pero el Führer es el señor de Alemania. Y separaban las dos cosas. Von Bismarck, el militar de hierro que se le llama así, previo a Hitler en Alemania, amigo de Hitler, él popularizó esa frase y él dijo, yo no entiendo, él dice, yo soy cristiano, dijo, yo soy cristiano, pero cuando voy a la iglesia me doy cuenta que mis principios en la semana no los puedo relacionar con lo que escucho los domingos. Por lo tanto, he encontrado, dice, que hay dos señores en mi vida. El Señor de todas las cosas y de mi vida espiritual, que es Jesús, y el Señor de Alemania, que es el Führer. De ahí se popularizó todo eso hasta el día de hoy. ¿O acaso ustedes y yo no tenemos esta jerga? Cuando hablamos, mira, ¿y qué tal? ¿Y fulanito cómo? Mire, hermana, ¿y qué tal? ¿Y se acuerda de Pedrito? ¿Se acuerda? Gracias, hermana. Mire, mire, ¿y qué tal Pedrito? Y es como que la hermana me dijera, no, mire, es que él está trabajando secularmente. Ok, esa frase ya te dice que tu mente ya está dividida. Significa que hay ídolos en tu corazón, ya estuvo. Porque para ti, Jesús solo es Señor de una área. El área secular es de Satanás. No, hermano. Jesucristo es Señor de todas las cosas. Y entonces, lo que está enseñando aquí, con esto, lo que estoy tratando de enseñar, es que esto ha pasado también en Latinoamérica. Esto que pasó en Alemania con Hitler, ha pasado en Latinoamérica. Lamentablemente. Solo póngase a pensar usted en las promesas preelectorales de los que actualmente son los presidentes de diferentes partes de Latinoamérica. Si nosotros hacemos un recuento de las promesas que ellos dieron, pues vamos a ver que las promesas que cada actual presidente de Latinoamérica, de diferentes países, ellos hicieron, son promesas similares a las promesas que da el Mesías en la Biblia. Son bien similares. Los políticos de hoy, ¿cómo ellos piden voto? Te prometen paz. ¿Y quién es el único príncipe de paz en la Biblia? Pero los políticos, ¿qué te prometen? Paz. ¿Qué más prometen los políticos? Díganme ustedes. Seguridad. ¿Y quién es el que dice que tú morarás en paz y en seguridad bajo las alas del Omnipotente? Pero los políticos dicen que Él te va a dar seguridad. ¿Qué más prometen los políticos? Trabajo. ¿Y quién es el único que te promete a ti que no hay justo desamparado ni descendencia que mendigue? Pan. ¿Quién es el único? Dios. Y así podemos, dime, ¿qué más promesas hay? Todas las promesas que los políticos hacen son las mismas del Mesías. ¿Tú en quién confías? ¿Bajo qué criterio vas a votar? Quiero que veamos un video que lo preparamos para ustedes, para personas que quieren saber sobre esto. ¿Qué promesas? Escuchen las promesas que diferentes políticos, previo a ser elegidos presidentes, hoy son presidentes, ellos prometieron y por lo cual ganaron la presidencia. Video número 1, por favor. Como presidente de México, me comprometo a que la gente de Nuevo León y todos los mexicanos que viven bajo la sombra de la inseguridad y el miedo recuperen la posibilidad de hacer sus vidas libremente. Nuestra misión principal es resolverle los problemas más urgentes a nuestros compatriotas. Es nuestra obligación trabajar para que cada vez haya menos gente pobre en nuestro país. Aquí está la palabra de Dios que guiará todos y cada uno de mis actos de gobierno. Esta es la Constitución de la República. Seré su esclavo porque ella es garantía de paz, libertad y democracia. Vamos a hacer un gobierno que esté por encima de los intereses de los políticos y los partidos. Un gobierno que trabaje para las personas y ayude a los salvadoreños en su vida diaria. Un gobierno práctico que avance y haga al país mejorar. Yes. Tengo la seguridad de que en el curso de breves años elevaremos el estándar de la vida del cubano superior al de Estados Unidos y el de Rusia, prometió Cuba, Fidel Castro en Cuba. Luego dice, nosotros hemos dicho que convertiremos a Cuba en el país más próspero de América.
Hemos dicho que el pueblo de Cuba alcanzará el nivel de vida más alto. Nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Prometió democracia verdadera, auténtica. Que vos no dudes ni un instante que yo estoy acá para intentar ayudarte a que salgas adelante, ayudarte a que tengas un mejor futuro. Nosotros tenemos un compromiso con la paz y el compromiso con la paz pasa por la reconciliación. Palabra teológica que solo le corresponde a Cristo. Voy a encabezar los grandes cambios económicos y voy a hacer una revolución económica que sacudirá el mundo entero. Esto fue lo que ellos prometieron. Y la gente votó por esas promesas por ellos. Compare las promesas que ellos han hecho y lo que ha pasado en sus países con aquello que el Mesías prometió en Mateo 5. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos recibirán por herencia, serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos le pertenece. Cristianos que están aquí esta mañana, ¿tú en quién confías? ¿Tú en quién confías? ¿En quién confiaste cuando fuiste a votar este año? No estoy hablando, ojo, no estoy hablando de que el voto es pecado, no. Recuerde que es obligación ir a votar. No solamente es un derecho, es un deber cristiano. Elegir nuestros gobernantes. Mi pregunta es, cuando tú ejerciste tu voto, ¿lo hiciste con sabiduría de este mundo o con sabiduría de lo alto? ¿Lo hiciste bajo un sometimiento a Dios, buscando la gloria para Él en El Salvador? ¿O buscando tu propia gloria y satisfacción personal de tus propios ídolos que hay en tu corazón? Solo tú lo sabes, yo no. Y es que hoy en día los políticos se creen los redentores. Por eso le llamo una nueva religión. Porque cuando usted ve la idolatría del Estado funciona como una religión, donde hay promesas, hay pactos, hay confianza, hay fe en la política, en donde los políticos son los nuevos redentores. Hay un evangelio dentro de esta nueva religión, la idolatría del Estado. Por eso es que 2 Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y ese es el gran error de esta nueva religión en la cual cristianos participan. ¿No te has dado cuenta que los políticos solo prometen aquello que solo Dios puede dar a un pueblo que le obedece a Él? ¿No te has dado cuenta que todo lo que prometen los políticos son las bendiciones que Dios da a un pueblo obediente? Eso es todo. Pero a la gente les cree. Yo tampoco estoy diciendo que lo que necesitamos es un presidente cristiano, y lo digo con claridad, esa no es la solución al país, porque solo duran 5 años. La solución al país nunca es un político, es Jesucristo predicado, enseñado y discipulado a todas las naciones. Es predicando el evangelio de Jesucristo. Él es el Salvador.
Él es el Redentor. Claro, un presidente puede beneficiar a una nación por 5 años que sea cristiano, está bien. Pero un presidente no es la iglesia. Ojo, tú no puedes confiar en que la solución a la nación viene de la política. La iglesia no es el Estado no es la iglesia. Es la iglesia la que debe de predicar. Esa es la iglesia que Jesucristo le dijo, ir por todo el mundo y hacer ¿qué? Discípulos. Bautizando en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y enseñándoles a ¿qué? Guarden las cosas que yo os he mandado. Es enseñanza. Eso no lo hacen los políticos. Pero ¿en quién confía la gente? ¿En quién confías tú? Veamos el segundo video. ¿En quién confían los salvadoreños? Diario en mi casa, al pasar por la sala, al pasar por el cuarto, siempre miro su foto, le pido a él como si fuera mi Dios, cada vez que voy a salir a trabajar, siempre lo tengo presente. Para mí Fidel nunca ha estado muerto ni va a estar muerto. Fidel Castro, un gran hombre que necesita el país, dice, vamos Hugo presidente, un gran hombre. Del delegado. Chávez nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en el mar y en nosotros, los y las delegadas. Santificado sea tu nombre. Está orando a Chávez ahí, la oración está completa en YouTube. Necesitamos que regrese el juicio y orden a nuestro país, pero sobre todo la esperanza que exista un futuro para nuestras generaciones. Calleja a nuestro presidente. Ahí le dicen que él va a ser el juez que va a traer orden. ¡Cerrado, mi voto es tuyo! ¡Mani! ¡Otra vez! ¡Otra vez me voy a meter aquí por calle! A ojos cerrados, mi voto es tuyo. ¿Acaso los cristianos debemos de votar a ojos cerrados? Usted es mi ídolo, hermano presidente. Y lo aseguro que de aquí mucho, usted también es ídolo, hermano presidente. Guatemala, ¿por qué prepara golpe de Estado a escondida? El hombre que ahora está, yo lo puse ahí y expondré, dice Dios, todos los acusadores, aquellos que a escondidas preparan golpe de Estado. Juzgaré generales, juzgaré gente que a escondidas quieren votar mi ungido. Continúo mi apoyo a Nayib, porque mi sueño es que El Salvador cambie. Y la única esperanza y la última bala de nuestro cartucho es Nayib Bukele. Él y El Salvador necesitan hoy nuestro apoyo de todos, no solo de los grandes ni solo de los pequeños. Que Dios los bendiga a todos. Usted, señor Nayib Bukele, desde ya le rindo mis respetos, mis tributos, mis honras. ¿Quién me dará la paz? Y la educación. ¿Quién me dará la salud? Y la seguridad. La justicia social. Con mucho más empleo. ¿Cuántos escucharon las palabras? Una persona le llamó el ungido a un presidente. Fue este pseudopastor que está en Miami, ¿no? Cuando ustedes vieron el video de él orando hablando en favor de un político, el presidente de Guatemala, el actual presidente, él le dice, no toquen a mi ungido. Un título divino exclusivo de Jesús. El otro muchacho que al final dice, Dios te bendiga, él dice, la única esperanza para Salvador es Nayib Bukele. Pues estás equivocado, muchacho. La única esperanza ha sido, es y será Jesucristo. Solo Jesús, solo Él. Y así nosotros podemos ir mencionando poco a poco las cosas. Y te vas a dar cuenta, yo te pido, este sermón es para que abra los ojos, iglesia. La idolatría al Estado está inmersa en la iglesia. ¿Cuántos fueron a votar? Levanten la mano todos los que fueron a votar, quiero ver. Ok, quiero que sepa, baje la mano. Somos creyentes, amén. Bájela, bájela. Silencio. Estadísticamente, 7 de cada aquí que levantaron la mano
votaron por el Islam. 7 de cada 10 creyentes que levantaron hoy la mano votaron en favor del Islam. La idolatría al Estado está inmerso en la iglesia. Hace 2 semanas tuvimos una visita de una comitiva americana y la semana pasada de unos coreanos también. Yo lo que le voy a decir, mi esposa es testigo, se lo voy a decir de verdad, no estoy mintiendo ni exagerando. Ellos casi se agarran el cabello porque le hicieron así y me dijeron lo siguiente, ambos, o sea, ni se conocen entre ellos. Me dijeron, no entendemos por qué ustedes, los salvadoreños, votaron por alguien musulmán. ¿Cómo? Me dice, analicen la historia si en los países islámicos ellos votarían por cristianos. Y entonces me preguntaron a mí, ¿por qué crees tú que el salvadoreño toma tan malas decisiones a la hora de votar? Me dijeron. Yo les dije, por idolatría al Estado. Porque ellos están buscando gente, no que glorifiquen a Dios con acciones justas. No, aunque no sean cristianos. Ya voy a explicar eso ahorita al final. Como dije, glorificado aún por personas no cristianas. Pero, políticos. Pero, eso al final lo digo. Pero lo que les dije es esto. El punto es que el cristiano vota sin sabiduría. 7 de cada 10 mostraron que ellos votaron porque ellos quieren que sus ídolos del corazón sean satisfechos. Pensaron en ellos y no en el Evangelio. Así que, mostrando todo esto, vamos al tercer punto y con esto concluyo. Si no, el pastor Jaime después ya no me invita. La necesidad de una iglesia cristiana arrepentida, hermanos. Hermanos, ¿vieron ustedes, escucharon al final la canción? Dice, ¿quién te va a dar seguridad? Funes. ¿Quién te va a dar la paz? Dijo, Funes. ¿Quién te va a dar salud? Funes. ¿Quién te va a hacer justicia? Funes. Pues están equivocados. El único que nos puede hacer feliz, dándonos consuelo, herencia, justicia, compasión, identidad, paz, recompensa eterna, como dice Mateo 5, es Jesús, el Señor de los cielos y la tierra. Entonces, si hay tanta idolatría en El Salvador, hay una urgencia entonces por regresar al verdadero evangelio, hay una urgencia por una iglesia cristiana arrepentida. Así que hay 2 llamados que yo te hago a ti hoy en este día. El primero es al arrepentimiento. Que te arrepientas como cristiano. Si en tu corazón un ídolo es la política, el político, el dinero que viene y prometido por la política, arrepiéntete. Lamentaciones 3, 40 al 42 dice, en cambio, probemos y examinémonos nuestros caminos y volvamos al Señor. Levantemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios del cielo y digamos, hemos pecado y nos hemos rebelado y no nos has perdonado. En otras palabras, busca el perdón de Dios. Confiar en sistemas y personas como proveedores de bendiciones divinas es idolatría. Así que arrepiéntete, pastor, que estás aquí, hermano mío, consiervo mío, de no predicar el evangelio cuando no lo has hecho. Arrepiéntete de menospreciar el evangelio por muchas veces predicar emociones o teología de prosperidad, emocionalismos a las personas. Arrepiéntete. Y en segundo lugar, mi segundo consejo es, entiende la diferencia o la función del Estado y de la iglesia. Mira, el Estado, y esto es importante entender, el Estado tiene, bíblicamente hablando, tiene por lo menos 3 funciones importantes. Lo primero es castigar con fuerza la maldad en una nación y proteger la vida y su dignidad. Es la primera función del Estado, castigar con fuerza la maldad en una nación y proteger la vida y su dignidad. En segundo lugar, el Estado debe de procurar la justicia y la equidad en la sociedad. ¿A qué me refiero con equidad? Es oportunidades para todos.
Claro que van a haber más ricos y claro que va a haber gente menos rica, pero lo importante es que haya oportunidad para todos trabajar. Eso, y poner negocios, la vida, casarse, oportunidades para todos. Esa es la función del Estado, justicia y equidad. Pero en tercer lugar, y aquí abran los oídos, hermanos, el Estado bíblicamente existe para proteger la propiedad privada, no para quitarla. Dos de los mandamientos del decálogo, de los 10 mandamientos, 2 de ellos es protección a la propiedad privada. No tomes la mujer de tu prójimo. No tomes de su casa ni de sus hijos. Dios protege la propiedad privada en toda la Biblia. Lo que Dios te da es tuyo. Así que el Estado está para proteger la propiedad privada. Pero, abramos nuestros ojos, porque no es función del Estado qué cosas. Número 1, determinar cómo funciona la familia, cómo funciona la vida, la salud, ni la educación. ¿Cómo funciona? ¿Qué es el matrimonio? Definir qué es el matrimonio o cómo debe de ser el matrimonio no es función del Estado, como tampoco es función del Estado educar a tus hijos. La educación de los hijos, según la Biblia, es de los padres, no es del Estado. Que ellos puedan poner escuelas, porque es cierto que hay momentos en los cuales no se puede la propiedad, hay muchas personas que son tacaños y no quieren poner colegios, eso es otra cosa. Pero el Estado no está para determinar qué debe de aprender tu hijo y qué no. Esa es la familia, la Biblia. En otras palabras, en resumen, no es función del Estado curar un país enfermo, porque curar un país enfermo es una potestad solamente de Dios. Por eso es que Dios prometió y promete: yo sanaré tu tierra, no la política. Es Dios quien sana las tierras. Dios sana las naciones. Así que esa es la función del Estado. ¿Y la función de la iglesia cuál es? La función de la iglesia es, primero, elegir sus gobernantes, en términos políticos, ¿verdad? Elegir sus gobernantes. Número 2, predicar el evangelio, que es lo principal. Es la principal función de la iglesia, es la misión de la iglesia aquí y en todo el mundo. Predicar el evangelio, hacer discípulos, pero de cara al Estado, ser vigilantes y atalayas del Estado. Cuando el Estado pierde su autoridad legítima porque comienza a meterse en áreas que ya no son del Estado, como por ejemplo decir, hombre con hombre se pueden casar, ahí la iglesia debe de levantarse y debe elevar voz y decirle al Estado: momento, Estado, tú no estás para eso, no fuiste elegido para eso, no es una esfera que te compete, mantente en tu esfera. La iglesia debe de aprender a hablar, debe de aprender a elevar la voz y defender el evangelio en un país. Amén, hermanos. No con guerra, no con violencia, sino a través de la palabra. Así que, ¿cuál es la conclusión, hermano? El evangelio nos predica que hay un solo Señor, un solo gobernador de las naciones y un solo real sacerdote para nosotros, el Salvador, y es nuestro Salvador Jesucristo. Como Rey, Jesús es quien nos sustenta, te protege, te provee, defiende y consuela. Pues a diferencia de los reyes de la tierra, solo Jesucristo es el bueno, solo Él es el justo y bondadoso, solo Jesús es veraz, solo Jesús es confiable, solo Jesús es íntegro, solo Él es amoroso, perdonador y misericordioso. Por tanto, hermanos y hermanas que estamos aquí esta mañana, solo a Él debemos de alabar, amar y buscar confiar y anhelar a Jesucristo, Señor y Rey nuestro, nuestro Salvador y Señor. Amén. Vamos a orar.